Buenas noches, compañeros y profesora. A nosotros nos correspondió hablar sobre el tema de los antecedentes o causas sociales y psicológicas de la conducta social desviada, deserción escolar, delincuencia, drogas, en poblaciones estudiantiles escolarizadas y cómo influye en la sociedad, cuáles son sus causas y consecuencias debido a la deserción escolar que afecta a un gran número de adolescentes para las cuales la educación es la opción para mejorar sus circunstancias sociales. Desarrollaremos teorías existentes sobre el tema que estamos abordando, conoceremos antecedentes de la situación mencionada y estudios realizados sobre el origen de las causas de dicho problema. La importancia de esta investigación es aportar al conocimiento de este serio problema, deserción estudiantil en la educación pública nacional, tomando en cuenta varios factores que inciden en la problemática. Se debe tomar en cuenta distintos factores sociales y psicológicos que reinciden en la conducta social desviada en poblaciones estudiantiles para tratar de atacar la problemática y mejorar resultados. Dentro de estos factores podemos encontrar factores económicos, factores personales, factores familiares, falta de apoyo estudiantil, entre otros. En muchos casos son problemas transitorios que pueden ser superados con facilidad, pero en otros casos adquieren dimensiones más severas por su frecuencia e intensidad, generando como consecuencia un deterioro en las relaciones familiares y sociales. Tomando en cuenta que los niños y adolescentes tienen mucha dificultad para seguir las reglas y comportarse de manera socialmente aceptable, tienen patrones de conducta externas que afectan a otras negativamente y poco autocontrol, generando en padres de familia y profesores emociones negativas porque se niegan a hacer lo que se les pide, tienen mal genio, se saltan o ignoran reglas habituales. Por esta razón es necesario el trabajo preventivo en niños y adolescentes, porque actualmente algunas investigaciones apuntan a que el sentido moral de los mismos ha decrecido a tal nivel que llegan a cometer indisciplina social en el entorno que los rodea. Es por ello que es sumamente importante analizar cómo influyen los diferentes factores institucionales sociales en la adaptación de determinada conducta y en la prevención de conductas negativas. ¿Qué entendemos por conducta desviada? Es importante abarcar y definir el concepto de conducta desviada, analizar las causas y las repercusiones que trae consigo este problema. Así, de esta manera se define la conducta desviada como la no integración de una persona al sistema uniforme de la sociedad. Es decir, si una persona realiza o lleva a cabo conductas, actos que son diferentes a los demás, simplemente no encaja en la sociedad normal. La desviación es muy compleja, va en dependencia de las normas establecidas por cada sociedad, esto es, la definición de una conducta desviada es arbitraria. Entender la desviación envuelve el estudio de quienes rompen las reglas y de quienes la formulan. Por tanto, no se puede definir la desviación de manera precisa, sino que se trata de explicar tomando en cuenta la situación específica a la que se aplica tal concepto. Pero, ¿qué entendemos por conducta desviada en lo que son las poblaciones estudiantiles escolarizadas? Se entiende que son alumnos que debido a su problema de conducta van desarrollando un retraso escolar. Al no adaptarse a los ritmos de trabajo de las actividades docentes, acompañado de un distanciamiento hacia los maestros, hacia los compañeros de clase y en definitiva de la dinámica en general del colegio o la escuela. Uno de los aspectos más importantes es analizar y estudiar el aspecto psicológico, entender desde la psicología la conducta del individuo y el porqué de sus acciones. Una de las teorías es que el comportamiento es controlado por pensamientos subconscientes y no por su propia voluntad. De esta teoría podemos evidenciar que el comportamiento del individuo no se realiza de una manera consciente.
ya que en ella se manifiestan muchos aspectos que generan un cambio, ya sea para bien o para mal en el individuo. Por ejemplo, la persona que desarrolla inadvertidamente su comportamiento, es decir, sin darse cuenta y que en general no depende de su voluntad realizarlo. También se puede entender como una connotación peyorativa, o sea, una persona irresponsable o desconsiderada y que lleva a cabo acciones dañinas o peligrosas sin tener en cuenta las causas o riesgos. Según estudios, la mente consciente es por lo tanto cientos de milisegundos más lenta que procesos inconscientes. Otras investigaciones abordan el tema como un pensamiento de superioridad del individuo ante los otros. Análisis desde el aspecto sociológico para entender la conducta del individuo y el porqué de sus acciones. La desviación producto del aspecto sociológico es uno de los más comunes en nuestra sociedad, tanto que a veces no lo imaginamos o no lo vemos de esta manera. Además, tiene mucho que ver el aspecto económico, que marca de una u otra manera la sociedad, ya que ésta, en la mayoría de los casos, influye en la vida de los individuos. Otros sociólogos mencionan aspectos culturales como medio para alcanzar metas y oportunidades en donde el individuo puede desarrollarse y lograr una plenitud integral. Además se menciona que si no se cuenta con oportunidades de desarrollo, es más fácil para la persona enfocarse en otras situaciones que no son muy buenas y que se deben prevenir que las personas cometan actos desviados. La sociología permite entender los comportamientos de las personas y el origen de los mismos, lo que ayuda a comprender la diferencia que existe entre las comunidades de una forma amistosa y reflexiva. Además, se explica en general cuáles aspectos éticos y morales espera la sociedad de cada individuo, identificando así cómo se puede proceder y qué principios deben seguir para vivir en armonía. En otras palabras, la sociología es una ciencia que nos permite comprender por qué somos como somos y por qué un problema es persistente en nuestra comunidad. La parte sociológica estudia el pasado y los diferentes procesos por los que ha pasado un individuo. Se dice que todo individuo es influenciado por lo que le rodea de manera positiva o negativa. Por medio del aspecto sociológico podemos identificar problemáticas que afectan la calidad de vida de la sociedad y que limitan las posibilidades del desarrollo del individuo. Problemas como discriminación, la desigualdad, poca oportunidad laboral. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, profesora. Siguiendo con la exposición, vamos a analizar lo que es la deserción escolar. Vamos a tratar de definir qué es deserción escolar. La podemos definir como la acción de abandonar la escuela sin haber concluido el grado escolar por diversos factores, ya sean intrínsecos, que son los personales, y los extrínsecos, que son los familiares, económicos, docentes, sociales, entre otros. Uno de los mayores problemas a nivel educativo es la deserción escolar que existe en nuestros centros educativos del país. Esto plantea al sistema educativo la necesidad de buscar alternativas que permitan disminuirla y dar respuesta a las necesidades, tanto sociales, económicas, afectivas y psicológicas. Para el logro de estos objetivos es indispensable que el esfuerzo institucional organizado de manera sistemática se una a la puesta en práctica de acciones educativas e innovadoras, dirigidas a satisfacer las necesidades básicas que favorezcan la construcción de aprendizajes significativos que amplíen las oportunidades para que los estudiantes se desenvuelvan en la sociedad. Los cambios que sufren los adolescentes pueden ir desde los propios que traen desde el crecimiento y adaptación al medio, hasta aquellos que pueden modificar negativamente el destino de su vida, como lo son la delincuencia, las drogas y la prostitución, entre otros. Estos factores pueden provocar en él o la joven inestabilidad y rechazo
hacia sus estudios, dejando de lado las experiencias de compartir su vida con los nuevos amigos, compañeros y profesores. En este apartado vamos a analizar lo que son los factores y las causas asociadas a la deserción escolar. La primera causa que vamos a analizar es la violencia escolar y convivencia escolar. Uno de los factores más determinantes que inciden en la deserción escolar es la convivencia en el propio centro educativo, ya que en muchas ocasiones el ambiente no es el mejor, sea violencia, sea bullying, maltrato físico y verbal. Esto hace que muchos estudiantes terminen desertando. Otro aspecto muy importante es el factor económico, ya que el aspecto económico es un factor muy importante, ya que muchos estudiantes no cuentan con un apoyo económico desde sus hogares con el que pueda desarrollarse académicamente de una manera adecuada, y más bien muchos pasan necesidades en el centro educativo, ya sea por los uniformes, útiles escolares, la merienda, el pago del bus y situaciones ya propiamente en sus hogares. El tercer factor es las razones educativas. Vamos a ver el por qué. Un aspecto relevante que influye en la deserción es la empatía, que en muchos casos no se da entre profesores y estudiantes. El bajo rendimiento escolar en muchas ocasiones no se le da un seguimiento a las verdaderas razones que provoca estas bajas calificaciones. Eso provoca que en el estudiante un desánimo y ganas de no volver al centro educativo, y muchos terminan desertando. El otro factor es el familiar y el individual. Como todos sabemos, el apoyo de la familia es determinante para el avance de un niño, de un estudiante, ya sea en la escuela o colegio. Pero en muchos casos el estudiante no cuenta con el apoyo de la familia, ya que por desintegración familiar, ya sea por vicios como el alcoholismo o drogadicción de parte de algún miembro de su familia, esto provoca que el estudiante sienta desánimo de seguir, siente soledad, es objeto de burlas y termina buscando otros caminos más fáciles como lo que es la delincuencia, drogas, entre otros. En este apartado vamos a analizar lo que es la relación o cuál es la relación que se da entre el proceso educativo y la delincuencia juvenil. Vamos a analizar la teoría del desarrollo social. ¿Qué nos dice la teoría del desarrollo social? La teoría del desarrollo social nos dice que fue planteada por Harvey y Weiss, nos identifica a la familia, la escuela y el grupo de pares como las unidades más importantes en el desarrollo del ser humano, de modo que cuanto mayor sea el grado de compromiso que tengan con los estudiantes, más posibilidades existirán para prevenir la aparición de la delincuencia juvenil. Esto nos lleva a ver la importancia de la familia, la importancia de la escuela y de grupos organizados o grupos muy cercanos a los estudiantes, la cual, si el estudiante, el niño o la niña tiene ese apoyo de la familia, de la escuela, nos dice la teoría que muy probablemente el niño y la niña no va a caer en delincuencia juvenil. ¿Por qué? Porque siente el apoyo desde sus hogares, desde la escuela, y por eso muy probablemente continuará con su proceso educativo de manera correcta. Existen otros autores como Garrido y Latorre que nos manifiesta de que es posible identificar a los estudiantes con cierta proyección a lo que es delincuencia juvenil. Él nos manifiesta que existen varias conclusiones, puntos importantes como los malos resultados escolares en un, en un cierto grado anuncian la delincuencia futura. Punto número 2. La mayoría de los delincuentes crónicos podían ser reconocidos por sus problemas de conducta y otras deficiencias en la edad escolar. Desde ahí podemos ver la importancia de la escuela de identificar esos casos, de tratar esos casos y darle ese apoyo emocional, moral, psicológico a los estudiantes para que no caigan en esos pasos. En este apartado vamos a analizar algunas de las principales consecuencias de la delincuencia. Son muchas, pero vamos a analizar algunas. Prejuicios localizados. Esto si el niño todavía está estudiando, todavía está activo en la escuela y ya empieza en ese mundo de la delincuencia, va a ser prejuiciado, etiquetado. Esto provocará una deserción escolar. ¿Por qué? Porque el niño ya sus metas cambiaron, sus propósitos ya son a corto plazo.
Esto lo llevará a un desequilibrio mental. ¿Por qué? Porque ya pensará, buscará la manera de satisfacer sus necesidades de otra manera, usando la violencia, como lo vemos en la imagen. Esto llevará a una desintegración familiar, porque sus padres, al ver el comportamiento de esos niños, esos jóvenes, muchos de ellos terminarán expulsando al niño de la casa, o el niño joven se terminará yendo de la casa. Llegará, caerán en una promiscuidad sexual, porque como lo decía el artículo que investigamos, muchos de ellos simplemente buscan eso como un escape, y lamentablemente muchos de ellos llegarán a muertes prematuras o violentas al estar involucrado en diversas situaciones ilícitas, pues lamentablemente muchos de ellos perderán la vida de esa manera. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Continúo con las causas del consumo de drogas en las poblaciones estudiantiles. Las causas exactas del consumo de drogas se desconocen, pero se puede mencionar las siguientes: los genes de las personas, la, la acción de las drogas, la presión de compañeros, el sufrimiento emocional, la ansiedad, la depresión y el estrés ambiental. La relación familiar puede ser factores intervinientes. En estudios realizados a un grupo de niños de meses, el cual se le ponía en contacto con alguna droga, los niños reaccionaban ante ciertos estímulos de esas drogas. Los científicos se preguntaron el por qué. Al profundizar sobre la reacción, se dieron cuenta que los padres en algún momento habían consumido algún tipo de droga, al cual el niño se sentía esa estimulación. Ahí podemos ver claramente que entonces el niño, aunque nunca haya visto o probado esa droga, ya puede reaccionar ante un olor o un efecto. Algunos niños, tal vez como por baja autoestima, eh, sienten presión cuando sus compañeros lo invitan a probar alguna droga. Siempre se comienza con el cigarrillo de tabaco, y ese es prácticamente el puente que lo lleva a consumir drogas más fuertes. En algunas ocasiones el sufrimiento emocional, como decía anteriormente, un niño con una autoestima muy baja, que papá o mamá no le presta atención o que le cuesta relacionarse con compañeritos, y para entrar a ese círculo, entonces comienza a probar drogas que se podrían decir lícitas. Luego ya comienzan con el consumo de drogas más fuertes, y ahí vienen los problemas cuando ya adquieren una adicción. Razones por las que un estudiante o adolescente usa droga: para socializar. Pueden usar droga en un intento por encajar con amigos o para impresionar a un nuevo grupo de jóvenes. También para socializar. Algunos adolescentes lo usan para disminuir inhibiciones y los hace sentir más cómodos en sus entornos sociales. Para lidiar con cambios de vida, algunos adolescentes recurren a las drogas para lidiar con situaciones como mudanza, entrar a una nueva escuela, la pubertad o atravesar el divorcio de sus padres. Para aliviar el dolor y la ansiedad, en este caso pueden usar drogas para lidiar con problemas con la familia, sus amigos, en la escuela, la salud mental y en la autoestima. Prácticamente lo hacen como para llamar la atención. Signos o señales de consumo de droga en poblaciones estudiantiles y los adolescentes. Existen muchas señales físicas y de comportamiento que indican el uso de drogas, entre los que se encuentran pronunciación lenta o mala por estar usando tranquilizantes o depresivos, hablar rápido o de manera explosiva por los estimulantes, ojos inyectados de sangre, tos que no desaparece y el olor o aliento inusual.
por usar drogas inhaladas. Aquí también podemos ver lo de la tos que no desaparece, ¿verdad? Que es algo que llama poderosamente la atención, puesto que pasan días, meses y continúa la tos. Hablan rápido y de manera explosiva, en algunas ocasiones también intentan como esquivar una conversación grande, larga, tratan de no mirar directamente a los ojos y lo más llamativo que serían los ojos inyectados de sangre. También el olor o el aliento que se impregna en la ropa, en las cosas que tocan con sus manos luego de haber estado en contacto con ese tipo de droga. En realidad son señales que se pueden ver a simple vista y que lo más indicado es tratar lo más pronto posible apenas de señales de que el estudiante o el adolescente está consumiendo drogas para que ese individuo no se profundice más y adquiera la adicción. Cambios que se pueden notar en el comportamiento de un estudiante cuando éste está consumiendo droga. Además, también se puede notar posibles cambios en el comportamiento de su hijo o estudiante. Mal rendimiento. El estudiante que llevaba buenas notas tiende a caer, no participa en las actividades habituales, ya no le llama la atención diferentes deportes o actividades como el baile, cambio de grupos de amigos, ya lo cambian por grupos que prácticamente se puede notar que consume droga, también actividades secretas, ya le miente a sus padres de ciertas actividades. Mentir o robar es muy habitual en esa edad ya que por sí solo no pueden mantener su vicio adquirido. Entonces tienden a comenzar a mentir, a robar, comienzan a desaparecer cosas de valor de la casa. Cuando se le pide alguna explicación, mienten, no pueden dar una explicación concreta. Esos son los síntomas o más bien algunos cambios que se pueden notar cuando un estudiante está comenzando a adquirir alguna droga. Buenas noches, profesora Karina, compañeros y compañeras. Continúo hablándoles sobre cómo influye en la sociedad todos estos antecedentes como la deserción escolar, la delincuencia y las drogas, a las que se les conoce como causas sociales y psicológicas de la conducta desviada, enfocándonos en las poblaciones escolares. En nuestros tiempos, los estudiantes son los que están siendo foco perfecto de personas y situaciones, o también se podría decir que son una población sumamente vulnerable, ya que en esta etapa de la vida buscan experimentar, llamar la atención o sentirse mayores. La deserción escolar es una problemática que principalmente afecta a la sociedad porque todos los actos de las personas, ya sean correctos o incorrectos, van directamente reflejados en ella. Además, si los niños abandonan las aulas, no tendríamos futuros profesionales que hagan una sociedad productiva, como lo son los doctores, los policías, los docentes y muchos otros, de los cuales se requieren grados académicos para poder trabajar en ellas, dando gran problema también a la economía, ya que no se podrán generar ingresos. Además, aportarían poco conocimiento y valores socioculturales, ya que estos se enseñan en la escuela y el colegio. Como sociedad, estamos de acuerdo en que tenemos normas y aptitudes que establecemos para formar una mejor convivencia entre todas las personas, como comunidad y como ciudadanos. Entonces, esas conductas tienen el origen de un estancamiento en el aprendizaje. Por eso, se puede decir que la deserción escolar es un rotundo fracaso personal y social, desencadenando muchas otras problemáticas como la delincuencia y las drogas.
Estas dos conductas van muy de la mano, aunque no se puede generalizar, afectando gravemente la imagen propia como individuo y de la sociedad. Por ejemplo, estas conductas propician actitudes que muchas veces desencadenan en problemas muy graves, como los accidentes, las violaciones, el narcotráfico, la trata de personas y de órganos, ya que estas conductas modifican la relación con la realidad. Además, los valores se desprenden totalmente de sus acciones y actitudes. En la actualidad, las drogas son la principal causa de delincuencia en nuestro país y la principal problemática que enfrenta una sociedad. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de las personas al entorno, por lo que si una sociedad carece de buenos valores y hábitos, se desestabiliza todo un sistema ya establecido. La principal causa de que una cultura empobrezca y que el nivel educativo sea mediocre en una sociedad es la deserción escolar, ya que si un niño no asiste a clases, entonces no aprende y no aprovecha todos los recursos que ofrece la educación, en donde desde preescolar se les da conocimiento sobre la empatía, sobre los valores, además aprenden a expresarse adecuadamente y ser socialmente aceptables ante una sociedad. Todo esto en conjunto con las familias y hasta con la comunidad, por lo que si un niño se desprende de todo ese conocimiento, sería en estos tiempos niños sumamente expuestos a la delincuencia y drogas, y por lo que ya no se transmitirá a otras generaciones correctos modos de vida, conocimientos, además de buenas costumbres y tradiciones. Por eso es muy importante la alfabetización y el acompañamiento de las instituciones para velar siempre por los niños y las niñas. Las drogas tienen complicaciones sociales y personales, causando en familias sufrimientos. Muchas veces se relaciona también con los femicidios, la prostitución, el vandalismo y la indigencia. Estas son consecuencias directas del consumo de drogas, por lo que en general las drogas tienen complicaciones sociales y personales, causando en familias muchos sufrimientos. Muchas veces se relaciona también con los femicidios, la prostitución, el vandalismo y la indigencia. Estas son consecuencias directas del consumo de drogas, que por lo general son personas sin hogar, sin sustento ni trabajo. Pero al ser siempre rechazadas, siguen en ese mundo tan deplorable, sin ayuda ni de la familia en muchos casos, ni de la sociedad. Por lo que generalmente por este tipo de problemas empieza la delincuencia. Al no tener solvencia económica, optan por robar para poder adquirir más droga, o ya sea también que comercialicen para poder obtener dinero. Por otra parte, se sabe que nadie nace delincuente o drogadicto. Esta condición se adopta según el estilo de vida, situación económica o, como lo hablamos anteriormente, por aspectos culturales. Pero siempre debemos tener presente que el rechazo, la violencia, la delincuencia, las drogas son un círculo que genera inseguridad y miedo constante en una sociedad. La inseguridad es un problema latente cuya principal causa es la falta de educación y la pérdida de valores, y por consiguiente se encadenan otros factores como la delincuencia, en donde ya no es seguro caminar de noche, dejar nuestras casas solas por mucho tiempo. De hecho, en estos tiempos es peligroso hasta salir de día dependiendo del lugar, porque en 2 momentos nos asaltan. En donde la integridad física también está en peligro, tanto hombres como mujeres.
Vivo ejemplo el caso tan sonado de Allison, entre otros que fueron menos mediáticos, en donde se ve que no es seguro ni caminar sobre las calles del mismo pueblo y que ni en personas conocidas se puede confiar porque la maldad está en cualquier lado y representada de cualquier manera. Actualmente predominan los antivalores como hacerse rico sin trabajar mucho, no importan los medios para lograr los fines y la poca transparencia en las actuaciones de las personas. Nos hemos acostumbrado a problemas de inseguridad ciudadana y a ser menos solidarios. Esto no es evolucionar, es dar marcha atrás. Hoy más que nunca se necesita de instituciones, personas con actuar rápido para tener una esperanza y seguir creyendo que se pueden generar los cambios desde el seno mismo de la familia, de la escuela y por ende de la sociedad. En esencia, debemos educar para desarrollar un ser que se respete a sí mismo, a los demás y que tenga valores espirituales. En fin, agradezco plenamente su atención. Este ha sido nuestro trabajo y esperamos que les guste y les sirva de mucho.